Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy se reinician las clases en Aprende en Casa. Se reinician como parte del ciclo escolar 2020-2021 y pues se reinician en una forma mixta. En algunas escuelas ya empieza a abrirse la posibilidad presencial y en otras seguirá a distancia. Como ustedes saben, el Consejo de Salubridad General señaló un semáforo en donde cuando esté en verde se puede regresar a clases, y en este momento hay 2 estados en verde, Campeche y Chiapas. Y cuando está en amarillo se pueden abrir centros de aprendizaje comunitario y también continuar el aprendizaje en casa. Una cosa importante es que como no en todos los estados se va a ir abriendo regularmente las clases, sino van a ir al ritmo en que se aseguró hacerlo en semáforo verde, la educación a distancia va a continuar permanentemente como una opción en la República, como lo instruyó el señor presidente de la República. Siguiente. El número de estudiantes que hoy regresan a sus labores de aprendizaje son casi 30,5 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Es una cantidad muy importante. Siguiente. Para las entidades que pueden regresar a clase, se ha especificado un protocolo. Hay una guía que conocen los estados, que conocen el magisterio, muy clara, que de manera resumida podríamos comentarla muy rápidamente. Siguiente. El establecimiento de los comités participativos de salud escolar es lo primero, en donde va a haber una relación entre las escuelas y los centros de salud más cercanos. Se van a dedicar a hacer la limpieza de la escuela y a establecer 3 filtros de corresponsabilidad: uno en casa, uno en la escuela, uno en el salón de clases, así como hacer todas las señalizaciones. Van a garantizar el acceso de agua y jabón para toda la comunidad escolar. Y el señor presidente de la República, además de desde un principio haber garantizado a maestras y maestros pues todos sus cuestiones laborales y salariales, las maestras y los maestros siguen manteniendo su salario y sus prestaciones porque siguen dando clases a distancia, pero es algo muy importante, incluso muchas veces más complicado en términos de la relación personal que tienen que realizar con los alumnos. Y además de esto, el señor presidente ha pues ofrecido que para regresar en semáforo verde se va a vacunar a maestras y maestros en estos estados de manera prioritaria. Y una cosa muy importante es que también ha señalado que el COVID-19 se considera como una enfermedad de riesgo de trabajo, que esto también era muy importante y se lo solicitaron maestras y maestros al presidente, lo cual ya es un hecho. Siguiente. Se va a solicitar un uso general de cubrebocas artesanal o pañuelo, la sana distancia sin duda, en las entradas y salidas escalonadas, el regreso también escalonado. Esto es algo muy importante porque lunes y martes se van a distribuir las poblaciones escolares, de manera que el lunes la mitad de la escuela asista y el martes la otra mitad. Lugares fijos asignados en cada salón, asistencia por apellido de manera alternada. Habrá una educación mixta, esto quiero decir que
que alumnas y alumnos van a estar aprendiendo al mismo tiempo presencial y a distancia, y se va a maximizar el uso de espacios abiertos. Siguiente. Se va a suspender cualquier tipo de ceremonias, va a haber un sistema de detección temprana para detectar cualquier caso, y una cosa muy importante, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Las maestras, maestros, alumnas y alumnos tienen el regreso a clases presenciales de manera voluntaria. Si tienen alguna condición que no les permita acudir a la escuela, lo deben de manifestar para que así queda. Y esto pues cambiará hasta que el Consejo de Salubridad General lo determine. Siguiente. En el semáforo amarillo, en los centros comunitarios de aprendizaje, también hay un protocolo. Aquí la asistencia es totalmente voluntaria de alumnas, alumnos, maestras y maestros. Se han instalado con semáforo amarillo ya varios, me atrevo a decir, decenas de miles de centros de aprendizaje comunitario. Van a atenderse fundamentalmente a estudiantes en condiciones vulnerables, quienes tienen mayor rezago y que puedan tener una relación más cercana con su maestra, con su maestro, en grupos muy pequeños, cuando máximo de 9 personas a la vez, y cada asistente deberá presentar una carta responsiva. Siguiente. Las sesiones de trabajo, cuando mucho, deben de durar 40 minutos. Respetar los 3 filtros escolares, la sana distancia, el cubrebocas, la asistencia escalonada y un límite del 40% de la población escolar, y también de madres y padres de familia que muchas veces requieren orientación de las maestras y los maestros. Siguiente. Como habíamos dicho, se sugiere un máximo de 9 personas por salón. Se va a priorizar el uso de espacios abiertos, que eso también es una medida importante de prevención. Limpiar mobiliario y equipo después de cada clase, evitar asistir en caso de algún síntoma o sospecha de COVID, y con un solo caso de enfermo, pues habrá 15 días que se cerrará el centro comunitario para evitar contagios. Siguiente. Algo muy importante es que a nivel internacional ya empieza a ser algo considerado como base de la educación, que es el uso de la televisión. Entonces, han empezado países muy importantes a utilizar la televisión, y afortunadamente en México pues tuvimos desde el principio la indicación del señor presidente de utilizar este medio como un medio de educación a distancia. Siguiente. Se hizo una encuesta, una investigación en donde participaron 300,000 maestras y maestros, en donde vemos que el magisterio sigue pues muy comprometido con la educación pública, muy comprometido con la educación a distancia. El 93% está de acuerdo con lo que se está haciendo, un 86% califica entre 8 a 10 de calificación los programas de Aprende en Casa y lo siguen. Un 80% ve que continuamente hay una mejora en la misma, y una cosa importante es que el 70% de maestras y maestros dicen que más que un problema académico, lo que hay que atender mucho a niñas y niños es en el tema también socioemocional. Y una cosa importante es que ya hemos estado entregando el padrón para vacunación a Presidencia de la República. Siguiente. Lanzamos el día de hoy Aprende en Casa 3, que con toda esta investigación que hicimos al magisterio, a madres y padres de familia, a alumnas y alumnos, porque esta encuesta fue aplicada para todos, hemos logrado conocer pues las principales características que debemos de apoyar en Aprende en Casa 3. Vamos a tener 2 semanas de reforzamiento de los aprendizajes esperados.
estas 2 próximas semanas. Después, de acuerdo al Consejo Técnico Escolar, que se realizó tanto el 7 como el 8 de enero, las maestras y los maestros analizaron toda la programación de Aprende en Casa y nos solicitaron la publicación anticipada de los contenidos para que así pueda planear sus actividades cada docente. Entonces, anticipadamente tendremos los contenidos en nuestra página de Aprende en Casa. Y una cuestión adicional que nos solicitaron madres y padres de familia y que está incorporado en Aprende en Casa 3 es que se va a dar orientación dentro de los propios programas de televisión a las familias para dar seguimiento a la programación y a los aprendizajes esperados. Esto es algo que va a ayudar mucho en el aprendizaje. Siguiente. Tenemos retos. Uno muy importante es remediar cualquier tipo de abandono escolar que se haya dado. Es sorprendente ver cómo maestras y maestros saben perfectamente bien de su salón de clases qué alumna o alumno por alguna razón ya no está siguiendo Aprende en Casa, y es algo que nos permitirá sin duda trabajar sobre ello. Sin duda disminuir el rezago educativo, continuar con una política del señor presidente de rechazo cero, sobre todo a nivel universitario, para que cada vez más alumnas y alumnos que quieren estudiar educación superior lo hagan. El tema de la atención socioemocional, y este es generalizado, no es solamente a niñas y niños, a adolescentes y jóvenes, sino también a madres y padres de familia, también a maestras y maestros, porque el distanciamiento pues ha tenido diversos efectos a nivel general en todo el mundo y obviamente en México. La vacunación en semáforo verde y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas con el programa de La Escuela es Nuestra, que lanzó el señor presidente y que a la fecha ya ha mejorado a 50,000 escuelas en las zonas de mayor marginación en el país. Siguiente. ¿Qué aprendimos durante el año pasado? Pues muchas cosas, pero sin duda nació en México ya la educación mixta. Esto quiere decir que la educación pública ya está equipada para poder trabajar tanto de manera presencial como a distancia. Si recuerdan ustedes, el señor presidente anunció que va a haber internet para todas las escuelas, y esto es algo muy importante porque antes solo se trabajaba en el tema de la compra de equipos, y ahora la Secretaría, pues por necesidad, por lo que sucedió el año pasado, ha desarrollado toda una nueva fortaleza para tener contenidos educativos que nos permiten esta educación mixta. Hay un salto histórico, sin duda, en el uso de herramientas, tanto de televisión educativa como de contenidos digitales, de los cuales se carecían, y de herramientas digitales. Tan solo en capacitación se logró dar a más de 1 millón de maestras y maestros acceso a Internet y a más de 20 millones de alumnas y alumnos de manera gratuita. Hay una cuestión también muy importante que está incorporado en el artículo 3º constitucional que remitió para su aprobación el señor presidente en mayo del año pasado, y era que la educación se centrara en las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Esto parece una obviedad, pero en realidad en los sistemas educativos la atención muchas veces está puesta en otros lados del sistema y no en las niñas y los niños. Pues bien, al diseñar pues todos los programas de televisión, de radio y las plataformas digitales, se partió de lo que necesitaban niñas y niños, y esto obligó también a la Secretaría a tener esa visión. Nuevos contenidos educativos, hay nuevos libros de civismo, ética,
nutrición, salud emocional, vida saludable. Se ha insistido desde que inició la pandemia por parte del señor presidente, por parte de la Secretaría de Salud, que una de las formas más claras de lograr prevenir cualquier tipo de enfermedad y también el COVID, pues es tener un sistema inmune fuerte, y ese sistema inmune fuerte se construye, y a las niñas y a los niños, pues desde muy chiquitos hay que enseñarles el camino de una vida saludable. Otra cosa importantísima es el cambio hacia una educación personalizada. Parece paradójico, pero nos han dicho maestras y maestros que están más cerca de sus alumnos hoy que antes, porque antes eran maestros frente a grupo y con quien trataban eran fundamentalmente con un grupo, y que ahora, como están obligados a hablar con ellos, a mandarles mensajes, a retroalimentar la relación con madres y padres de familia, pues se han dado cuenta del entorno en que vive cada niña y cada niño, cada adolescente, cada joven, y eso les permite sin duda entender por qué pueden o no aprender y en qué condiciones. Y esto es un logro que sin duda el sector educativo tiene que mantener en una nueva pedagogía de educación personalizada. En cuanto al regreso de madres y padres de familia a la escuela, esto es algo también que la necesidad obligó a hacerlo, pero que ya era un clamor en el sector educativo, que madres y padres de familia estaban muy separados de la educación de sus hijas e hijos, y ahora están hombro con hombro trabajando con el magisterio. Y esto es algo muy importante que también en la iniciativa que envió el señor presidente de artículo 3 constitucional explícitamente se define como una corresponsabilidad en la educación. Y finalmente, pues al estar ayudando a sus chiquitos, pues muchos adultos han dicho, ¿y por qué no? Pues logro yo la certificación de mis estudios de educación básica, y se ha realmente disminuido el rezago educativo de adultos a través del INEA. Siguiente. Una cosa importante, en todo el mundo solamente 3 países nunca cerraron las escuelas. Esto es para entender el contexto. 62 países cerraron y siguen cerrados. 92 países cerraron y reabrieron. Estos son casi todos países de África, porque allá no se ha dado el COVID de manera tan fuerte como en el resto del mundo. Y 20 países cerraron, reabrieron y tuvieron que volver a cerrar, y así siguen. En México, una de las cuestiones que reconoce la comunidad educativa mundial es que no ha dado zigzagueos, sino que ha mantenido una política de relación de las escuelas con las indicaciones de las autoridades sanitarias, y son estas las que le indican al sector educativo qué es lo que se debe de hacer. Sigue la lista, la pueden pasar hasta que concluya, y pues con esta información es que el día de hoy nos sentimos pues muy contentos de que el aprendizaje de nuestras niñas y niños continúa, no se detiene, y de que poco a poco estaremos volviendo a una reapertura de las escuelas en semáforo verde, con seguridad y con pues el ánimo que tenemos todos de volvernos a ver en la escuela, de volver a convivir, de que las niñas y niños se socialicen y estén con sus amigas y amigos, pero pues que estemos completos, que todos regresemos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.